Argentino? Não parece, um pouco entende. Este creo que es lo mismo. Este puede ser. Ojo, medio bandido. Gente fina, começando pelas canelas. Gente fina, Todo gracias fino. es gente buena. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. ¿Dónde está el show? Aquele que você faz, ele é um armazém em cima. Posicionamento e posicionamento. Você está indo com isso na vida dele? Não, vai essa avenida e vai toda vez. Vai à direita, faz esse avenida, posicionamento está tudo lá. No, mira, lo estás de... ¿Estás probador? Sí, sí. Pero a ver si se pega. No, él tiene uno ahí, pero no... Sí. Pero sí, él lo tiene, sí. Tof, señores, hoy vamos a estudiar la partitura del shofar, La necesito. el solfeo. ¿No? ¿Solfeo se llama? Pero este es sol lindo, no es solfeo. Yo soy feo. Pero no solo necesitamos la teoría, sino la práctica. ¿Cuándo haces la práctica? La práctica usted la escucha todos los días, ¿no? Acabamos de reunirnos para hacer la práctica. Top. Entonces, el toque del shofar tiene componentes y que los primeros componentes básicos que tenemos en la Torá, uno se llama tequía, ahora lo voy a explicar, y el otro se llama teruá. ¿Okay? El concepto básico de lo que es una tequía es un toque llano, recto, que no tiene partes. Eso es una tequía. ¿Sí? La teruá es un toque que tiene cortes, que está entrecortado. O tuú, o tu. Por eso, primero quiero que entendamos la base y luego entramos en los detalles. ¿Verdad? Allá. Esos son los dos primeros componentes
que los vamos a encontrar en sus diferentes posiciones dentro del toque del shofar. A veces cuando escuchamos el shofar, escuchamos un toque llano, recto, que es una tequía, y a veces escuchamos toques entrecortados, que pueden ser más pequeños, más grandes, pero el común denominador entre ellos es que no es un toque completo, entero, llano, recto, sino que es entrecortado. Eso es lo primero de la barrisha. Después, los toques del shofar los podríamos dividir en tres números. El primer número del shofar es el 9, el segundo es el 30 y el tercero es el 100. Los únicos que pueden llegar de 9 a 30 y de 30 a 100 son los Yehudim. Pero esa es la teoría de la reproducción, que tienen los Yehudim. Que hacen de 9 y que empiezan con 9 y terminan con 100. Total a 100. Empiezan con 9 shekel, terminan con 100 shekel. ¿De dónde salen los 99? No me sale. Allá. Antes de continuar, acotemos que los toques entrecortados, nosotros les damos dos nombres. Uno es Shevarim y el otro es Teruah, o Teruah y Shevarim, como quieran. El toque recto, completo, es solamente tequía. Ahí entre paréntesis a veces tenemos una tequía que se llama tequía gedolá, que es una tequía larga, pero que básicamente es lo mismo que una tequía, solamente que es un poco más extendida. ¿De acuerdo? ¿Sí? En lugar de que tarda 2 segundos, tarda 4 segundos. Lo mencioné. Y los toques que tenemos de entrecortados, entonces se llaman Shevarim, a veces se llaman Teruah y a veces se llaman juntos. Shevarim, Teruah. Se llaman juntos porque... ¿Por qué? Porque van juntos. Mejor. Como en el caso 2 que dice Tequía, Shevarim, Tequía. El número 2. En el primero yo puse Tequía, Shevarim, Teruah. Tequía, ¿no? Tequía, Shevarim, Teruah. Tequía. Entonces aquí van juntos. Aquí ya van separados. Sí, Tequía, Shevarim, solo, sin Teruah. El segundo, Tequía, Teruah, sin Shevarim. ¿Entendido? Sí. No había entendido eso. Por eso tenemos 3 tipos. Antes de continuar, vamos a poner atención a algunas cosas. ¿Dónde está siempre ubicada la tequía? La primera. ¿Ah? La primera. ¿Solo al principio? Y al final, abre y cierra. Abre y cierra. Ya fe. Sotomeret, en idiomas gastronómicos es el pan del sándwich. ¿Sabón? ¿Sabes? El que está arriba y el que está abajo, el que está al comienzo y el que está al final, siempre es la tequía. ¿Y qué es lo que va cambiando? Lo que le pones al sándwich. A veces le pones Shevarim Teruah, a veces les pones solo Shevarim y a veces le pones solo Teruah. ¿Claro? Rob, perdóneme. También he escuchado que al final hacen solamente una tequía, lo que más se puedan extender. En Yom Kippur lo hacemos, ¿no? Sí, Yom Kippur es otra cosa. Yom Kippur el toque es otra cosa. Es parecido, sí, pero
Esa tequía larga es la que llamamos tequía gedola. Bueno, entonces estos son los componentes. Tenemos tequía, tenemos shevarim teruá, o shevarim o teruá. Tenemos primero tequía y al final tequía, y en el medio tenemos la teruá, shevarim, shevarim teruá, etc. ¿Qué es Shevarim? Shevarim, ¿cómo suena? ¿O qué es? Shevarim es un tipo de sonido. Todo lo que aquí estos son tipos de sonidos. Tequía es un tipo de sonido, Shevarim es un tipo de sonido, Teruá es un tipo de sonido. La tequía es el sonido tu, Shevarim es tu, y Teruá es tu. Y Shevarim Teruá es tu. Ya fe. Allá, como siempre en la Torah tenemos que saber de dónde viene esta mitzvah y cómo empieza, cómo comienza. Te dice el Shulchan Aruch, estamos en la página Samach Dalet. Y el título en el Siman Tav Kuf Tzadik dice Seder HaRaui LeTekiat Shofar, el orden correcto, adecuado para el toque del shofar. Tav Kuf Tzadik. Tav Kuf Tzadik. Página Samach Dalet, que sería 128. Samach Dalet tiene dos lados. Samach Dalet Aleph o Samach Dalet Bet. ¿Sí? Todo. Seif Aleph. Kama tekiot chayav adam lishmoa berosh Hashanah. Viene una pregunta, ¿sí? Ustedes se presentan Hashem, frente a la corte, frente al Bedín. ¿Cuántos toques hay que tocar en Rosh Hashanah? Respuesta: 9. 9 toques de acuerdo a la Torah. Según la Torah, 9 toques es de oraita la mitzvah. ¿Sí? 9 toques. Nada más. Una persona que escuchó estos 9 toques en Rosh Hashanah cumplió la mitzvah de oraita. En un principio. Sí, vamos a ver. Ya, demuéstramelo. ¿Cómo demostramos de que es suficiente con 9 toques? Lefi shene'emar teruah bayovel uberosh Hashanah 3 פעמים. La única palabra que aparece en la Torah respecto a un toque de shofar es la palabra teruah. Esa es la palabra secreta. Truah. Nada más. Truah. Esta, ya fe. Muy bien. Yom Truah Yelachem. Día de Truah será para usted. O Zichron Truah Yelachem. Recuerdo de Truah será para usted. ¿Está? Muy bien. Ahora. Hay 3 pesukim donde aparece la palabra Truah. Pero no los 3 son de Rosh Hashanah. 2 son de Rosh Hashanah y 1 es de otra cosa. ¿En qué otro momento ustedes saben o conocen que en la Torah hay que tocar el shofar? En la guerra, ya fue, pero yo estoy hablando de no de guerra, sino de un momento del año, ¿sí? de una fecha. Cuando empieza, creo que en Kipur, ¿no? Yovel, ¿qué es el Yovel? El Yovel es el año del jubileo. Ya fe. Nosotros tenemos en la Torah, cada 7 años tenemos la mitzvah de descansar la tierra en Eretz Israel. Shabbat Haaretz. Shnat HaShemitah. Cuando pasaron 7 veces 7 años, o sea, estamos en el año 49,
Entonces, en ese año se añade, después del año 49, que es año de Shemitah, otro año más, que es el año del Yovel. Yovel, el año del jubileo. ¿Y qué pasa en el año del Yovel? En el año del Yovel hay que nuevamente dejar descansar la tierra. O sea, el agricultor tiene 2 años de vacaciones. Y si van a preguntar qué va a comer, no, eso es lo que Hashem responde. No se preocupen, yo me encargo. ¿Sí? Bitajón va Hashem. Hay que tener... que se dice muy fácil, pero bueno, esa es la mitzvah de la Torah. Entonces, en ese año, o en esos años, hay que dejar de trabajar la tierra en el año 49, como en todas las Shemitot, en todos los séptimos años. Pero además de eso, el año 50 es un año especial donde la Torah dijo que también hay que dejar de trabajar la tierra, pero se añaden otras cosas. ¿Qué se añade en el año número 50? 2 cosas básicas. Primeramente, si hay una persona que le gusta ponerse aritos, ¿saben lo que son aritos? Tiene posibilidad legal. Va a justificarlo. El que no tuvo decisión y mató a Torah. La Torah nos habla del esclavo hebreo, ¿sí? De que se tuvo que vender, ¿qué? Porque robó, lo tuvieron que vender porque robó y la Torah nos enseña que al esclavo hay que darle un escarmiento, no hay que premiarlo por robar. Hoy en día, ¿qué hacen con los ladrones? Los meten en las cárceles, les dan hotel de 5 estrellas y mientras tanto el dinero está dando intereses, ¿no? Tienen que darle los grados de proteína que son diariamente. No, ¿verdad? Eso acá, ¿verdad? No, sí. Mantenerlos en Mejor línea, que- una atención médica, Mejor. odontólogo. Psicólogo, todo. Se está discutiendo Sí, eso en la- está muy la- triste. No, cambiemos de tema. Entonces, el esclavo hebreo que lo tuvieron que vender para que pague su deuda por haber robado y no tiene para pagar, entonces él tiene que trabajar. Y dice la Torah, 6 años trabajará. Y el 7º año, abaita, afuera, libre. Viene el esclavo y dice, wow, si ahora me vuelvo a mi casa, hay que empezar a pagar las cuentas. Hay que pagar alquiler, arnona, electricidad. Aquí con este señor todo gratarola, todo gratis. ¿No? ¿Qué? Conviene quedarse. Por eso no quieren el Estado. Porque si cogen el Estado, ¿qué pasa? Tienes que empezar a trabajar. No lo queremos, gracias. Entonces el esclavo dice, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo. Entonces dice la Torah que este señor tiene un problema auditivo. ¿Por qué tiene un problema? Porque en la Torah dice que nosotros somos abadim de quién, esclavos de quién, de Hashem. El Señor quiere seguir siendo esclavo de quién, de un ser humano. Entonces el Señor tiene un problema auditivo. Entonces dice la Torah, le vamos a poner su oreja en la puerta, vamos a agarrar un punzante, le vamos a hacer un agujerito, ¿sí? Para que se dé cuenta que tiene problemas auditivos espirituales. Si luego se quiere poner ahí un arito, depende de eso, la Torah ya no le obliga. ¿Sabe? Hoy en día se lo pondría, pero en aquella época no sé si lo ponía, no lo ponía. ¿Sabe? Muy bien. Akshav llega, muy bien, entonces se queda. Pero luego viene, después de unos años, el Yovel. Llega el Yovel. Y
Y ahí dice la Torá, Señor, ahora quiera o no quiera, abaita. Zeu, ahora usted sale, quiera o no quiera. No, pero el alquiler, Señor, afuera. Zeu, Nigmar Asipur, se acabó. Se acabó, vaya a trabajar. Vago. ¡Qué castigo! Él ahora sí va a estar castigado. Ahora sí va a estar castigado. Najón. Ya fe. Entonces, esa es una de las cosas que provoca el Yovel. Que los abadim que siguieron, ¿sí?, en su estatus de esclavos hebreos, cuando llega el Yovel, salen a la libertad de manera obligatoria. Eso es uno. Dos, si una persona vendió un terreno en Eretz Israel, un campo, entonces dice la Torá, en Eretz Israel los campos no se venden de una manera absoluta. O sea, yo le vendí un campo a una persona, en realidad no es una venta, es como una especie de alquiler por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se cobra eso? Se cobra de acuerdo a lo que da a la cosecha, cuánto da, etc. Eso es lo que paga el comprador. Pero cuando llega el año del Yovel, ese terreno regresa a su dueño genuino, a su dueño original. ¿Sí? Así dice la Torah, lo timajer litzmitut. ¿Sí? La tierra de Israel no se puede vender de manera completa, absoluta, por un simple motivo. No es tuya la tierra. ¿Sí? Kiliaretz es mía, la tierra es mía. Entonces, Najón, yo te la dejo, ¿cómo se dice? Administrar. Tú la administras. Pues por eso se la puedes vender a otra persona, que ilu vender, pero que no es venta mamash y afecto. Esas dos cosas suceden en el Yovel. Que los esclavos hebreos salen a la libertad y que las tierras regresan a sus dueños. ¿Se puede vender un año antes también de...? No, hay alajot en eso. Entre Sí. 48 y un año. Alajot. Y depende si son casas, si son amuralladas, terrenos. O sea, es todo un tema. Pero no, solo lo traje a acotación para que entendamos qué pasa en el Yovel. Allá dice la Torah que cuando llega Rosh Hashanah del año del Yovel, los esclavos empiezan a preparar sus maletas, o sea, empiezan a organizarse. ¿Y cuándo salen a la libertad? En Yom Kippur. En Yom Kippur. ¿Qué? Y en Yom Kippur se le da un aviso a todos para que sepan que eso es lo que hay que hacer con los esclavos en forma general, y se toca el shofar. Esa es la única vez en la Torá que se toca el shofar en Yom Kippur, en el año del Yovel. Y hay quienes dicen que por eso nosotros tocamos el shofar en Yom Kippur cuando termina Yom Kippur, en recuerdo del shofar que se tocaba en el año del Yovel en Yom Kippur. En Rosh Hashanah se toca todos los años, año tras año se toca el shofar. Pero en Yom Kippur solamente se tocaba en el año del Yovel, cada 50 años. Antes. ¿Ah? Antes. Sí, Antes, Najón, y hoy en día nosotros mantenemos por lo menos el recuerdo, y por eso se toca al final de Yom Kippur unos poquitos toques, etc. Hay otros motivos, como van para informar de que ya terminó el ayuno y que las personas que necesitan comer ya pueden comer, pero ese también es uno de los motivos alágicos de la costumbre de tocar el shofar en Yom Kippur, cuando la mitzvah oficial del shofar solamente existe en esas dos instancias, o todos los años en Rosh Hashanah, el primer día de Tishrei, o en el Yom Kippur del Yovel, una vez cada 50 años. ¿Verdad? Bueno, entonces,
la palabra que utiliza la Torá para manifestar el toque es la palabra Teruá, y la palabra Teruá aparece 3 veces en la Torá, 2 veces para Rosh Hashanah y 1 vez para el Yom Kippur del Yovel. Ya fue. Entonces, teóricamente, dicen Jajamim, bueno, entonces ¿cuántas teruot habría que tocar en Rosh Hashanah? 2. Y en Yom Kippur, 1. ¿Ya fue? No. Pero dicen Jajamim, no. Nosotros agarramos los 3 psukim, y como los 3 psukim hablan de la mitzvah de tocar la teruá, entonces hacemos de eso un paquete. ¿Qué significa un paquete? Que ahora, ¿cuántas teruot tenemos en total? ¿Cuántas tenemos en total? 3. Y por eso, en Rosh Hashanah todos los años, y en Yom Kippur en el año del Yovel, ¿cuántas teruot hay que tocar? 3. 3. ¿Entendido? Entonces, como la palabra teruá aparece en las 2 instancias, entonces, básicamente, Jajamim aprendieron uno de los otros y dijeron, las teruot de aquí son para aquí y la teruá de aquí es para aquí, y por eso en total tenemos 3 teruot, tanto en Rosh Hashanah como en el año del Yovel. De acuerdo a esto, ya tenemos 3 toques, ya empezamos a avanzar, ya tenemos 3 toques, 3 teruot. Entonces ya serían 3 en Yom Kippur y 3 Y 3 en cada Rosh Hashanah. Ya fue mejor. Muy bien. ¿En dónde están estos pesukim? En Yom Kippurim del Yovel, eso está en Vaikra 25:9, donde dice el pasuk, Ve'ha'avarta shofar teruah. Vaikra 25:9. Y en Rosh Hashanah está escrito 2 veces. Una en Vaikra 23:24, Shabbaton Zichron Teruah, recuerdo de la Teruah. Y en Bamidbar 29:1, Yom Teruah Ye Lachem. Esas son las únicas 3 oportunidades en la Torah que está escrita la palabra Teruah. 2 para Rosh Hashanah y 1 para Yom Kippur del Yovel. Yafé. Vienen Jajamim y nos enseñan la teruá, ¿sí? En la Torá aparece como el sonido del shofar. Esa es la palabra que utiliza la Torá para el toque del shofar. Teruá, Yom Teruá, Zichron Teruá. Muy bien. Pero dicen Jajamim, la teruá nunca está solita, siempre está bien acompañada. ¿Quién acompaña a la teruá? La tequía. ¿Y cómo la acompaña? Por detrás y por delante. Abriendo y cerrando. Vede. Siempre la teruá tiene, siempre, una tequía antes y una tequía después. Y eso también se aprende de los pesukim. ¿Sí? El pasuk dice, Ve'ha'avarta, pasarás, me'ever kilo es lifnei. ¿Sí? Y después dice también el pasuk, ta'aviru shofar, pasarán el shofar. No me llamen, se aprende de los pesukim de que cada teruá siempre tiene que estar acompañada por una tequía antes y por una tequía después. Por lo tanto, de 3 teruot, ¿a cuántos toques llegamos en total? ¿A cuánto? A 9. ¿No? Porque si yo tengo una teruá y antes tiene una tequía y después otra, y después tengo la segunda teruá y tengo una tequía antes y una después, y después tengo una tercera teruá y una tequía antes y una después, entonces las 3 tequiot están acompañadas cada una por las 3 teruot
Cada una, ¿están conmigo o ya están? No, sí. Ya llegaron a Madrid, ¿no? Sí, a Rumanía, ¿dónde llegan? Entonces, ¿sí? Madrid no. No. Otro lado. Entonces, cada teruá tiene 2 tequiot. Una antes y una Si tengo 3 teruot y cada teruá tiene 2 tequiot, entonces en total tengo 9 toques. Estos 9 toques son los 9 toques de oraita del toque del shofar. Ok, Ra, una pregunta. La truá, Sí. ¿cómo es ese toque? ¿O ese es el nombre que se le dio? ¿Cómo es la teruá? Eso vamos a ver. Pero ya explicamos. La teruá es un toque entrecortado. ¿Cómo exactamente? Ahora vamos a ver. Pero eso es teruá. En fin. Entonces, ¿entendimos cómo llegamos a 9? Sí. 2 teruot en Rosh Hashanah. 1 teruá en Yom Kippur del Yobel. En total 3. Cada teruá tiene una tequía antes y una tequía después. Total 9. Ese es el sipur simple de oraita del toque del shofar. Pero como siempre vienen los jajamim y nos complican la vida. Por eso son jajamim. ¿Qué te piensas? ¿Que eso es tan fácil? Mata kamaja ya. 9, más de 9. ¿Qué vamos a hacer todo el día en Rosh Hashanah si no tocamos 100 toques? ¿Qué vamos a hacer? ¿Solo 9? 1 minuto terminó el shofar, ma. Para eso venimos a la sinagoga, para escuchar 9 toques. El pulmón, ajá, ¿qué va a hacer el toque? Va el toque así, hasta que empezó a calentar los motores, ya hay que apagar el carro. ¿No? Bueno, entonces, el problema surgió con la teruá. O sea, ¿qué es teruá? ¿Sí? Cuando uno lee en la Torah la palabra teruá, no viene ahí acompañado el sonido de la teruá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Najón? ¿Sí? O sea, la Torah hace muchas magias, pero en realidad que esa no. ¿Sí? No te dice teruá, no dice. Sí, pones el oído ahí en la teruá. No te dice cómo es el sonido. Entonces, la Gemara nos trae de Rabbi Abau y nos dice que había antes de pasar a eso, nosotros explicamos que las 3 teruot, que son de Rosh Hashanah y de Yom Kippur del Yobel, son del 7º mes, porque ¿sí? Tishrei es el 7º mes del año, en el orden desde Nisan. Y Jajamim me enseñaron que las 3 teruot básicamente se consideran como un solo paquete y por eso se aplican en Rosh Hashanah y en el Yom Kippur del Yobel, como ya explicamos. Muy bien. Ya fue. עכשיו. Seif Bet. Teruá zo amurá batorá. Esta teruá que aparece en la Torah, que es el toque indicado por la Torah, Nistapek lanu, tenemos safek. ¿Más de safek? Duda. Qué raro. Tenemos duda, ¿qué es ese toque? ¿Cuál es la duda? Es una duda tridimensional. Facilita. Nomás lea la verdad que nosotros le entendemos así. La teruá de la Torah es una teruá. Pero yo para llevarla a la práctica la tengo que tocar correctamente. Si yo tengo duda cuál es el toque y digo, yo sé que algunos opinan que este es el toque de la teruá y otros opinan que este es el toque de la teruá y otros opinan. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que con seguridad cumpla la mitzvah? Todo. ¿Najón? ¿Me digo? ¿Najón? ¿Sí? ¿Qué? Sí, vamos a ver.
O sea, mejor, suena un poco raro y menos mal que no son 35 formas de tocar la Teruá, ¿no? Si no, en lugar de un Rosh Hashanah necesitaríamos un mes entero para terminar de tocar todo. Por eso hacemos el hijo 40 días los safardíes, para poder llegar al final. Sí, pero ahí no tocan tanto el shofar, ¿verdad? Todo. Entonces, Gemara dice de que esta Teruá que está escrita en la Torah, Nistapek lanu imi ayelala shanu korim Teruá. Entonces, la duda de qué es la Teruá se divide en tres posibilidades. Así dice Rabbi Abahu en la Gemara. Una es la Yelalá. ¿Quién? Yelalá. Yelalá, ¿quién? Es lo que nosotros llamaríamos llanto. Un tipo de llanto. Llorar. Llorar. Y eso es lo que nosotros llamamos Teruá. O sea, ojo, ¿sí? Aquí no estamos hablando del nombre de Teruá de la Torah, sino lo que nosotros denominamos Teruá en nuestro lenguaje. ¿Sí? En nuestro lenguaje, la Teruá de la que estamos hablando es un tipo de llanto. ¿Sí? ¿Cuál es ese tipo de llanto? Ese es el llanto. La Yelalá. Bediuk. O imim shanu korim shevarim. O es lo que nosotros acostumbramos a llamar shevarim, que es lo que Jajamim denominaron genuje y ganach, que es como una especie de cuando una persona se queja. No es un llanto, es como una queja. ¿Sí? Cuando no le compra ropa nueva, les Ya fe. Entonces, eso Jajamim lo denominaron Shevarim. ¿Sabes? Pero ojo, nosotros estamos hablando del título que se llama como en la Torah, Teruá. Ese es el título. Ahora, primera rama que nosotros la seguimos denominando básicamente con el mismo nombre, Teruá, como está denominada en la Torah, es el llanto. ¿Sí? Perdóname. Truá está escrito en la Torah. Mejor. Truá. Y nosotros llamamos Teruá. Y nosotros... No, eso se puede Teruá, Truá. Por eso yo escribí para que no se quejen los sefaradíes. Escribí Teruá. ¿Sí? Teruá. No Truá, Teruá. O sea, entonces, la primera rama de lo que es Teruá es, ¿sí? Lo que nosotros también denominamos Teruá en nuestro idioma y que significa el llanto. Llanto. La segunda rama de lo que posiblemente es una Teruá es lo que denominamos Shevarim. Y eso es lo que Jajamim denominan Genijá. Genijá es como una queja, un quejido. ¿Qué? Y que en el sonido el Shevarim es y la Teruá es ¿ya fue? Muy bien. ¿Y cuál es la tercera opción? Las dos juntas. Shevarim, Teruá. Esa es la tercera. ¿Cómo es la tercera? ¿Sí? Una persona escuchó una mala noticia o algo y empieza a quejarse. Y luego se lanza en el llanto. Eso es Shevarim, Teruá. Esa es la tercera posibilidad de lo que es la Teruá de la Torah. Entonces, la Teruá de la Torah pueden ser tres cosas. O la Teruá solita, o Shevarim solito, o Shevarim Teruá juntos.
¿Entendido? Llanto con ¿Por ahora qué. estamos bien? ¿Estamos bien en el Waze? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer para asegurarme de que estoy cumpliendo la mitzvah de oraita de tocar el shofar? Estrés. Estrés. Pero dijimos que cada teruá que tiene que tener Beis. una antes y una después. Entonces, en cada una de las tres opciones, además de la teruá, que se divide en tres posibilidades, siempre voy a tener que hacer primero una tequía. ¿Y qué voy a tener que hacer después? Una tequía. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, entonces dice Shulchan Aruch, le fija, y por eso, que de la tiene safek para salir de la duda. Chao. Shulchan Aruch utiliza el término nistapeklan, o sea, tenemos duda nosotros cómo es la terúa. ¿Qué? Es una duda de cómo expresar el sonido de la terúa. Entonces los jajamim tratan de analizar ¿qué significa esta duda? O sea, ¿cómo surgió esa duda? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, no hay una respuesta bien clara a esto, pero hay quienes dicen que canera que había, no sé si en Babel o no sé, en Israel todavía, después empezaron a tocar el shofar y a expresar lo que es la teruá, canera que en algunas comunidades de una forma y en otras comunidades de otra forma, y canera que se dieron esas tres estrategias de tocar la teruá. ¿Qué? Y eso es lo que dicen Jajamim. Y por eso algunos dijeron de que el toque de la teruá tiene que sonar como un llanto, y algunos dijeron que tiene que sonar como una queja, y algunos dijeron que tiene que ser como una persona hace todo el proceso, que primero empieza quejándose y al final termina llorando. Ok, tenía la pregunta ahí, discúlpeme, entonces tendría que ser queja con llanto, no llanto Bediu, con queja. nunca va a ser teruá shevarim, siempre va a ser shevarim teruá. Quejamos. Shevarim teruá. ¿Mejor? Shevarim teruá, nunca teruá shevarim. O shevarim teruá, o solo shevarim, o solo teruá. ¿Seguimos? O ya... Llanto que... O los ¿cómo se llaman? No, las hormonas, las hormonas ya porque- se están quemando o todavía no. Todavía están. ¿Eh? ¿Los fusibles? Los circuitos vayan a No dijo las neuronas. Usted dijo hormonas. No, es que hay que Las quitar... neuronas. No quedó grabado, no quedó grabado. Las hormonas se le están fundiendo. Cortex. Ya está viniendo la policía. No, ¿qué digo? No, las hermanas. Está bien, don Caleb, le perdonamos por esta vez. Esta vez le perdonamos. Ya eso se confunde, va, eso no es fácil a esta... Aunque estamos en el luz por eso, aunque... Si no, sí, perdón. Señor Caleb, los Yo. fusibles que no se Ya, muy bien. Entonces por eso dijeron Jajamim que ahora tenemos que tocar las teruot en sus tres posibilidades. ¿Verdad? Allá. Pero ahora, pongan atención. Si yo tengo que tocar ahora estas tres formas, a cada una, ¿cuántas veces las tengo que tocar? ¿Una o otra cosa? ¿Cuántas veces las tengo que tocar? 3 veces. ¿Ya fe? ¿Quién dijo? Shmuel. A ver, ¿qué dijimos? Que ¿cuántas veces aparece la palabra Torah en la Torah? En el verso 3. Entonces ahora básicamente lo que tengo que hacer no es solamente tocar una, como Shevarim Teruá,
una como Shevarim y la otra como Teruah. No, a cada una, ¿cuántas veces las tengo que tocar? 3 veces. ¿Entendido? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tequía, Shevarim, Teruah, tequía, 1. Tequía, Shevarim, Teruah, tequía, 2. Tequía, Shevarim, Teruah, tequía, 3. Esa es primer set. Segundo set. Tequía, Shevarim, tequía. Tequía, Shevarim, tequía. Tequía, Shevarim, tequía. Segundo set. Tercero. Tequía, Teruah, tequía. Tequía, Teruah, tequía. Tequía, Teruah, tequía. ¿Cuánto da eso en total? 27. 27. Incorrecto. 30. 30. Lama. Porque Shevarim Teruah, ¿qué se considera? ¿Un toque o 2 toques? ¿Qué opinan? ¿Eh? Un toque. Mejor. Es un toque dividido en 2. Es que se hace como una sola respiración, ¿no? ¿Eh? Es un toque, que es la Teruah, pero que para que el toque esté completo, según esa posibilidad, tengo que tocarlas las 2 juntas. Pero Jajamim las consideraron como 4 toques, porque al final estoy tocando Shevarim y Teruah. Entonces, Tequía, Shevarim, Teruah, Tequía son 4. Por 3, 12. Tequía, Shevarim, Tequía, por 3, 9, 21. Tequía, Teruah, Tequía, por 3, 9, 21 más 9, 30. Ahí llegamos a los 30 toques. Y la mitzvah de Oraita hoy en día mínimo es tocar 30 toques. ¿Por qué? Porque si voy a tocar solo Teruah, Ulay Shevarim. Y si toco Shevarim, Ulay es Teruah. Y si toqué Shevarim y Teruah, Ulay es Shevarim Teruah junta. Pues por eso tengo que hacer las 3 opciones y de esa manera llegué a 30. Eso es el secreto del toque del shofar en 5 minutos. Por 30. ¿Quedó claro? No me pidan explicarlo otra vez. No, está todo en el video. Está todo en el video. ¿Eh? No le entendí nada. ¿Puede volver a repetirlo? Sí, puede volver a repetirlo. Las hormonas ya se fundieron. ¿Las hermanas? Las hormonas, sí. Revisamos el video. Por esto, se hace con Matemática, marzo, todo. La grabación está perfecta. Esa es la grabación. Vayan a YouTube. Pero véanlo y lo van a entender. Revísenlo en la casa. Sí. No. No es tan complicado como parece. No, y tampoco es tan fácil como parece. ¿Está bien? ¿Sí? Es ni fácil ni complicado, está en el medio. Ahí en Mazuca. Cuando empieza a tocar muchas veces, se te confunde. O sea, ¿a dónde voy? ¿No? Por eso hay alguien que está guiando, ¿no? Entonces ahora, ustedes lo que tienen que hacer, después de esta explicación, es, cuando se van a tocar los primeros toques en Rosh Hashanah, que se tocan, ¿sí?, antes de Musaf, ustedes pongan atención, y en base a lo que acaban de escuchar, se tienen que dar cuenta, ahora el Baal Tokea tocó 30 toques. 30 toques. ¿Sí? Ustedes van a escuchar tú, que es la primera tequía. ¿Sí? O sea, el orden en general es así. Primero se hace la posibilidad más grande, que es Shevarim Teruah. Esa es la primera. Primero Shevarim Teruah. ¿Sí? La segunda es solo Shevarim. Y la tercera es solo Teruah. Entonces, en el primer capítulo, en el primer paquete es Básicamente el Shevarim son 3 toques y la Teruah son 9. 3 y 9. Esa es la cantidad de toques que tiene que ser para que se considere Shevarim y Teruah. Y luego la tequía posterior, otra vez. Eso 3 veces. Se repite. Entonces ahí ya tuve 12 toques. 3 por 4, 4 por 3, 12 toques. Después continúo con la segunda etapa,
que es tequía, shevarim tequía. Y ahí ya no hago teruá, hago solo shevarim. Tú. Y eso lo repito 3 veces. Y después llego a teruá y hago tequía, teruá, tequía. Tú. Ese es el tercer componente. Y esto otra vez lo repito en 3 oportunidades. Y de esa forma, básicamente llegamos, ¿sí?, de los 9 toques originales a los 30 toques. En ese momento ya cumplí la mitzvah de la Torah de manera completa de escuchar el shofar en Rosh Hashanah. ¿Sabes? Muy bien. Después ya vienen los agregados de tocar en la Amidá, en la tefila de Musaf, ¿sí?, de tocar algunos cuando se hace, ¿sí?, en Musaf de Rosh Hashanah. Tenemos una tefilá que es diferente a todas las tefilot del año. Todas las tefilot del año, me refiero a Shemona Esre, tienen 18 brajot. Bueno, en realidad hoy en día son 19, porque se agregó la Shmuel HaKatan, agregó la braja de los minim, ¿sí? Y por eso hoy en día la Shemona Esre tiene 19, Tesha Esre, pero se quedó en su nombre original, ¿sí? En su nombre original, que al principio Jajamim fijaron 18 brajot. Después tenemos en días especiales como Shabbat, Hagim. Entonces, la Shemona Esre se nos acorta, y todas las brajot intermedias, que son las bakashot, que son las rogativas, se quitan, y en lugar de ella decimos la braja de Kedushat Hayom, de la santidad del día. En Shabbat, Mekadesh Shabbat; en Yom Tov, Mekadesh Israel Bazmanim; en Rosh Hashanah, Mekadesh Israel Beyom HaZikaron; y en Yom Kippur, Beyom HaKippur. En cada fiesta con su temática. Entonces, la tefilá pasó de 18 a 7, ¿sí? Porque las primeras 3 y las últimas 3 siempre quedan ahí. Y, ¿qué? Ya fue. De manera que en la tefilá pasa algo parecido que en el shofar, ¿sí? Lo que hay antes y después siempre queda igual. Lo que va cambiando es lo que hay en el medio. ¿Mejor? En la tefilá también las primeras 3 brajot, las últimas 3 brajot están ahí siempre fijas, y lo que cambia es que va en el medio. ¿Sabes? Yofi. עכשיו, en Rosh Hashanah, en Musaf, la tefilá tiene no 7 brajot, tiene 9 brajot. Es la única tefilá en el año que tiene 9 brajot. En Rosh Hashanah. Musaf de Rosh Hashanah. Solo Musaf, Shacharit no. Ni Shacharit, ni Mincha, ni Arbit, solo Musaf. En el Musaf de Rosh Hashanah, Jajamim tiknu, de que en lugar de decir una sola braja, se dicen 3. Y que en el Talmud se denominan Malchuyot, Zichronot y Shofarot. Malchuyot, ¿de qué palabra viene? Malchut. ¿Qué es Malchut? Reinados. Zichronot, más de Zichronot, recuerdos. Y Shofarot. Shofarot, tocas el shofar. ¿Esto en el medio? En cada una de estas 3 brajot intermedias en Musaf, entonces tenemos 3 antes, 3 después y las 3 del medio, 9 en total. En estas 3 brajot, en Malchuyot, ¿sí?, hay 10 pesukim que hablan del reinado de Hashem. Malchuyot, reinados, hablan del reinado de Hashem.
Esos 10 pesukim están divididos en 3 pesukim de la Torá, en 3 pesukim de los Nevi'im, de los profetas, y en 3 pesukim de los Ketubim, o sea, de las 3 partes del Tanaj. Y el último pasuk es un pasuk que vuelve a ser de la Torá. Entonces tenemos 3 pesukim, 3 pesukim, 3 pesukim y el 10º. ¿Sabes? Lo mismo en Zichronot, recuerdos. Pesukim que hablan del recuerdo de Hashem, etc. 10 pesukim, 3 de la Torá. Sí. En realidad el orden es 3 de la Torá, 3 de Ketubim y 3 de Nevi'im. O sea, se invierte el orden y al final otro pasuk de la Torá. Y después Shofarot. Tenemos 3 pesukim de la Torá que hablan de Shofar, 3 pesukim en los Ketubim y 3 pesukim de los profetas y el 10º pasuk. Perfecto. Muy bien. Ahora, Jajamim dictaminaron que en cada una de esas 3 brajot hay que tocar el Shofar. ¿Sí? Entonces ahí ya aumentamos otros toques. ¿Okay? O sea, en realidad, no os quiero confundir demasiado, pero originalmente los toques del shofar, ¿sí? Porque la Torah te dice que hay que tocar el shofar, no te dice cuándo, en dónde, o sea, solamente el día de shofar, solo el día de Rosh Hashanah, pero ahora salgo a la calle y toco el shofar, de hora y está cumplido. Los Jajamim dictaminaron, leja tefilá, que el toque del shofar sea en la tefilá de Musaf. Eso es lo original, lo básico. ¿Sabes? Muy bien. Y eso se dividirá entre las 3 brajot, Malchuyot, Zichronot y Shofarot. Y por eso ustedes cuando ahora lleguen a Musaf, en Rosh Hashanah, se van a dar cuenta que cuando se terminó la brajá de Malchuyot, se toca el shofar, y cuando se terminó la brajá de Zichronot, se toca el shofar, y cuando terminó las brajot del shofar, de Shofarot, se toca el shofar. Muy bien. Hay una divergencia en la costumbre, Sefaradim y Ashkenazim, si se toca el shofar solamente en la repetición de Musaf o también en la tefilá en silencio. Belahash. Si ustedes van a una sinagoga sefaradí, entonces tocan el shofar en silencio. Y luego también en la repetición, en esa misma ubicación, ¿sí? En las 3 brajot. Los Ashkenazim, originales. Hay Ashkenazim que se vendieron un poco al lado de Sefaradí. Hay Ashkenazim que se mantienen en la línea, ¿cómo se dice? Hueso colorado. Piratas. De pura cepa, lo que se llama. ¿Sí? Pura cepa, de hueso colorado. Seguro de ustedes para mí. Mire, yo hice suficiente al casarme con una sefaradía. Después de eso ya no me pida más. Suficiente sacrificio. Más por favor. Apague, por favor. ¡Apagó! Menos mal que mi señora no tiene tiempo para ver el YouTube. Menos mal. Cuidado, Ran, no se confíe. Cambien con los editores. Hay que hablar con Gabrielito. O sea, los Ashkenazim solo tocan en la Hazara, en la repetición, no en voz baja. ¿Sabes? Hay diferentes motivos. Lama, esa es la diferencia en la costumbre sefaradí Ashkenazi. Entonces, los sefaradim ya tienen ventaja a los Ashkenazim, tocan más. Entonces, por eso, al fin y al cabo, para llegar a los 100 toques, ¿sí? Porque tenemos caja. Tocamos 30 antes de Musaf. ¿Sí? Tocamos 30 sefaradim en voz baja. ¿Sí? En cada una de las berajot, 10. Después tocamos en voz alta, otras 30, 10, ya estamos 90. Y cuando termina la tefilá, antes de Aleinu, los sefaradim tocan las últimas 10 y de esa forma llegan a las 100. A los ashkenazim les faltan 30 en voz baja. Entonces, ¿qué hacen? Cuando termina la tefilá,
¿sí? Cuando terminan la repetición de Musaf, primero tocan 30 y luego dicen Kabel o Enkelokeinu, alguna cosa, y luego tocan las últimas 10. Esa es la diferencia en la costumbre. Es Entonces, más que todo es la posición. El orden. El orden. Najón. Esto estaría igual. Si no, Sí, digo, igual. más. Todos llegamos a 100. Pero Najón. en voz baja se cuenta solo del Hazán, porque no sabe todo el mundo si ya han terminado o no. ¿O cómo se Najón. Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales no tocar en silencio. ¿Por qué? Porque en silencio cada uno está por otro lado. No vamos al mismo tiempo. Najón. Hay ¿Bediú? gente muy rápida. Entonces, Hay que ser así en entonces, asientos. Najón, ¿bediú? Najón, uno sabe. Ápito. Le salió el gusanito. Qué rusito, Solo en Rosh Hashanah vamos a Sí. Alguien diría, le salió el argentinito de dentro, ¿no? El argentinito. Ya, entonces, ¿en qué estábamos? en el tiempo de. En el tiempo. silencio. Bueno, entonces, eso es un poco una dificultad, ¿por qué? Porque cada persona está. Entonces, yo realmente nunca estuve en un musaf de Rosh Hashanah en una sinagoga sefaradí, pero lo que me dijeron es de que se hace un golpe y ahora todos saben de que ahora el Sheliach Tzibur terminó Malhuyot y ahora él va a tocar shofar y todos paran en donde están. Paran, van todos en silencio, escuchan y luego continúan. Y así en las tres partes. Hay que parar para poder. Claro, escuchar. escuchar? Tú sigues viendo, ya no. Mejor, no pones atención. Y quien no va a ritmo tiene que leer por su cuenta las manjuras. Sí, claro. O sea, tú Eso- paras pero continúas. Para el que está, no le acompaña. Uno lee todo el Musaf en orden. Solamente cuando el Sheliach Tzibur toca y dice, bueno, tampoco no puede hablar y no puede decir nada, solamente toca. Tocar no se considera exec, interrupción. Entonces, o él o el baltoquea, no sé quién toca, ¿sí? o el Sheliach Tzibur, el baltoquea. Entonces, él toca, mientras están haciendo esos toques, entonces el público deja de seguir diciendo la tefilá y cuando termina, continúan todos en voz baja. Acelerando para poder Sí, hacer. cada uno en su posición. Y eso. Top. Hay algunas costillas más, pero ese es el secreto de cómo es la estrategia del toque de shofar en Rosh Hashanah. Ad Kan. Ya no es un secreto. ¿Eh? Ya no sigue secreto. Ya